Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes, se los dio a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Les saludo como siempre, con mucho gozo y con mucha alegría en este domingo 18º de este tiempo ordinario. Y la liturgia de la palabra nos presenta el Evangelio de San Mateo, ahora en el capítulo 14, versos del 13 al 21. Como hemos escuchado, esta hermosa escena, este hermoso relato del tema de la multiplicación de los panes. Jesús, después de enterarse de la muerte de Juan el Bautista, pues subió a la barca y entonces se dirige a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, bueno, pues lo sigue y lo busca. Jesucristo ve esta muchedumbre y entonces dice San Mateo que se compadeció de esta gente que lo sigue y curó a los enfermos. Ese verbo compadecer significa que Jesucristo se pone en los zapatos del otro. Es decir, Jesucristo se hace sensible a las necesidades de estas multitudes, de esta muchedumbre que lo sigue. ¿Para qué? Para recibir esa sanación, para recibir esa liberación y sobre todo esos signos que Jesucristo viene haciendo con esta gente. Y entonces Jesucristo se hace sensible porque se hace uno con los pobres. Jesucristo ayuda a esa gente que tiene esa necesidad física y espiritual y material. Por eso dice el Evangelio de San Mateo que cuando ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos y entonces le dijeron: estamos en despoblado, no hay nada y empieza a anochecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo para comer. Pero Jesús le replicó: no hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Es decir, ustedes atiéndanlo. Y entonces Jesucristo pues es un hombre que es de Dios, por supuesto, y que sabe las necesidades de esta gente, atiende a esta gente, a esta multitud, y atiende a sus discípulos. Entonces estos apóstoles le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Y él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó a la gente que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos lo distribuyeran a la gente. Dice San Mateo que todos comieron hasta saciarse. Imagínense qué milagro tan portentoso. Y que todos los pedazos que sobraron llenaron todavía 12 canastos. Y los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres
y a los niños. Fíjense, qué milagro tan hermoso. Con esos 5 panes y esos 2 peces, Jesucristo hace la oración, pronuncia la bendición y entonces sacia a esta gente que lo busca. Pues hermanos, si lo traemos a nuestra realidad hoy, siglo XXI, Jesucristo sigue saciando a esta humanidad. Jesucristo sigue saciando a esta sociedad. Jesucristo sacia a su iglesia, sacia a esos cristianos, a esa multitud que lo buscan con mucha fe, porque quieren alimentarse de la palabra, porque quieren alimentarse del cuerpo y la sangre de Cristo. Porque Jesucristo, al realizar ese milagro, se anticipa a lo que va a ser la última cena, donde va a tomar este pan y ese vino que se van a convertir en el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, ¿cómo se prefigura esta multiplicación de los panes, este milagro, con la última cena? Y que hace referencia a la Eucaristía. Y entonces aquí podemos decir que Jesucristo, si remitimos al Nuevo Testamento, Jesucristo es el nuevo Moisés. En su momento, Moisés en el desierto sació a tanta gente, sacia a este pueblo con el maná. Ahora Jesucristo, como el nuevo Moisés, sacia a esta gente con este pan, que es el pan de la vida, y que hace referencia especialmente a la Santa Eucaristía. Por eso hoy, a través de la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, la iglesia católica, siga atendiendo tantas necesidades sociales, tantas pobrezas que existe en la sociedad. Por eso la iglesia hace la caridad, lleva pan a tantos hombres necesitados en despensas, ropa, dispensario médico, etcétera, medicinas. Entonces es como la iglesia sigue haciendo la caridad. Hoy Jesucristo se sigue compadeciendo de todos nosotros los pobres, de todos nosotros que somos necesitados, de todos nosotros pecadores que necesitamos esa sanación. Pues que el Señor en medio de esta pandemia pues siga suscitando esa fe en cada uno de nosotros. Hoy, en este domingo, le presentamos nuestros 5 panes y 2 pescados, es decir, le presentamos lo que tenemos, y el Señor, de esto sencillo, Él va a hacer ese milagro portentoso a través de cada uno de nosotros, a través de tu matrimonio, a través de tu profesión, de tus hijos. Eso son tus 5 panes y 2 pescados, eso ofrécelo, y el Señor seguramente realizará ese milagro en cada uno de nosotros, como lo sigue haciendo a través de la Santa Eucaristía. Nos seguimos cuidando, seguimos el semáforo rojo, nos quedamos en casa, salimos solamente lo necesario. Pues que el Señor los bendiga a todos ustedes, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Reciban un saludo y un abrazo fraternal de su amigo y hermano, el Padre Paco Javier. Sean felices, feliz domingo, paz y bien. Diviértanse. Saludos y bendiciones.